Bibliología, lección número 4, audio número 5, inspiración. Estábamos diciendo entonces de que la palabra, es decir, que la etimología de la palabra en nuestro idioma, en castellano o español, la etimología de la palabra inspiración no es el significado que tenemos en la escritura de lo que es inspiración. Y entonces decían, bueno, ¿y entonces por qué tenemos esa palabra? Bueno, esa palabra viene desde el momento en que la Biblia fue traducida, bueno, el Nuevo Testamento en este caso, fue traducido del griego al latín. Y la Septuaginta, no, la Vulgata, disculpen. Y la Vulgata tradujo estas palabras que nosotros tenemos en estos dos versículos, en Primera de Pedro, en Segunda de Pedro, perdón, y en Segunda de Timoteo, la tradujo al latín como inspirare. Y cuando es traducida a nuestro idioma y a otros tantos idiomas más, conservan la palabra del latín, posiblemente porque no tenemos una mejor palabra en nuestro idioma para poder traducir la palabra que está en el griego. Pero esa es la razón. Por eso yo les decía a ustedes en uno de los audios, creo que en el audio anterior, les decía que cuando hacíamos el resumen de las diferentes fuentes de inspiración, decíamos que Dios al final expiró el producto. Expiró. ¿Por qué razón? Porque en última instancia, por ejemplo, en segunda de Timoteo 3:16, la palabra que tenemos ahí por inspirar es soplo. Es soplo. Y la palabra que tenemos en segunda de Pedro es traer. Esa es la palabra. Es decir, una es soplar y en la otra es traer. Es decir, en ninguno de los dos textos que tenemos hay un, un aire hacia adentro, que es lo que significa en español desgranando la palabra, es decir, haciendo un análisis etimológico, es y la persona lleva aire hacia adentro, ¿verdad? Lleva aire hacia adentro y ejecuta una acción. Y entonces cuando hablamos en nuestro idioma de que un fulano fue inspirado, es porque lo que hizo, la obra que llevó, la obra en la definición que da la Real Academia Española, es para una obra de arte o una obra de ciencia. Claro, también los científicos o personas que están en la ciencia, en la tecnología, podemos decir, mira, me inspiré e hice tal cosa. Pero es, es obra propia, es una obra, es algo que pertenece a su autoría. Pero cuando nosotros decimos que el autor bíblico eh, fue inspirado, no es algo que nace de él, sino que viene de parte de Dios. Entonces hay sin duda alguna, hay una gran diferencia. Pero quiero que vayamos primero a 2 de Pedro 1:21, una vez más, porque dice aquí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, por el Espíritu Santo. Para hacer un análisis gramatical de esta palabra, cuando dice ahí, hablaron siendo inspirados, ahí lo que significa, o sea, en un análisis gramatical, la oración
en el griego está en voz pasiva. Vamos, por favor, no me compliquen esto, ¿no? Pero lo que significa la voz pasiva es que el sujeto no realiza la acción, sino que la recibe. Es decir, vamos a poner este ejemplo. Si yo digo, Carlos pinta la casa, el sujeto de la oración, ¿quién es? Carlos. El verbo, pintar. ¿Qué es lo que pinta? La casa. El sujeto es Carlos y Carlos hace la acción del verbo. Carlos pinta la casa. Esa oración está en voz activa, pero si yo le doy vuelta a esa oración y yo digo, la casa es pintada por Carlos, ahora el sujeto es la casa, pero la casa no ejecuta la acción, la recibe, porque en la oración estamos diciendo, la casa es pintada por Carlos. El sujeto recibe la acción. Cuando estamos diciendo aquí que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, es que los autores bíblicos, siendo inspirados, escriben, pero no es una acción que ellos realizan, es una acción que ellos reciben. Y recibiendo esa acción, el producto es que tenemos la escritura, que tenemos la Biblia. Entonces, que están siendo inspirados. Ahora, esta palabra que tenemos aquí, inspirados, nosotros la encontramos en otras partes de la escritura, que les voy a mencionar de memoria algunos de ellos, pero nosotros podríamos pensar, por ejemplo, en Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 4, Mateo 14, perdón. Mateo 14, el pasaje que les voy a leer es cuando decapitan a Juan el Bautista. Y entonces leemos, y fue traída su cabeza en un plato y, y dada a la muchacha y ella la presentó a su madre. Pero cuando nosotros leemos ahí, y fue traída, esa palabra que tenemos en nuestro idioma, traída, es la misma que tenemos en segunda de Pedro 1:21, cuando dice inspirada, siendo inspirados. El verbo que nosotros tenemos, en este caso en el griego, significa traer, puede ser llevar, o más concretamente sería llevar, mover. Eso es lo que significa. Cuando nosotros leemos el pasaje allá en Marcos capítulo 2, de aquellos 4 hombres que traen a un paralítico, ¿verdad? Y que lo descienden por el techo. Y nosotros leemos allá en Marcos 2:3 que dice, entonces vinieron a traerle un paralítico. Es la misma palabra, es exactamente la misma palabra. Cuando nuestro Señor Jesús pide el, el pollino, el asno, para finalmente entrar a Jerusalén en lo que vos y yo conocemos como la entrada triunfal. Y nosotros leemos allá en Marcos 11:7 que dice, entonces trajeron el pollino. Es la misma palabra, es la misma palabra. La diferencia está que la diferencia o el punto importante en 2 de Pedro es que los santos hombres de Dios no son ellos los que traen la palabra, sino que Dios la hace traer a través de ellos. Entonces, ahí es donde nosotros podemos comprender, tal vez, o sea, qué palabra podríamos nosotros tener en nuestro idioma para poder traducir en una forma que incluya ese concepto. Y entonces fue cuando buscaron la palabra inspiración. El problema con la palabra de inspiración en nuestro idioma es que puede tener la connotación, la idea de que es una obra humana. Y aquí lo estamos dejando claro.
de que en este caso pues no es así. Luego, quiero que pensemos en lo siguiente. En el mismo verso 21 dice, porque nunca la profecía fue traída. Esa palabra traída es la misma que está más abajo que inspirada. Así que podríamos leerlo de cualquiera de las dos maneras, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo traídos por el Espíritu Santo, y estaría bien. O lo podemos decir porque nunca la profecía fue inspirada por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces aquí lo importante es que esta palabra significa llevar, traer. Nos queda algo más que decir de esta palabra, lo vamos a decir en el otro audio, para también decir algo con respecto a 2 Timoteo 3:16.